La información se basa en las elecciones presidenciales del 2017, en donde Chile se convirtió en un escenario de discusión respecto a las directrices económicas que afectarían en el futuro del país. El clímax se desató tras la primera vuelta debido a que si resultaba electo el candidato de centroizquierda, el gobierno de Chile se vería comparado a una crisis social y económica similar a la de Venezuela, dando inicio al término Chilezuela, el cual se hizo viral, destacando el rol de las redes sociales en cómo afectan los discursos y los efectos que estos tienen en la opinión pública. Este trabajo busca explorar la disputa en torno a las expectativas ficcionales en la esfera pública, tal como toma lugar en relación simbiótica entre la prensa y las redes sociales, donde se analizaron archivos de prensa e interacciones en Twitter para evidenciar tal disputa. ¿Cómo se disputan estos ejercicios de futurología económica en la esfera pública y cómo impactan en la opinión pública? Se comienza desde la investigación del voto económico, argumentando que independiente de la veracidad del contenido, la percepción que poseen los votantes de la economía es relevante para explicar los resultados electorales. ¿Es posible estar inmersos en un Chilezuela? Se cree que no, aunque gracias a las investigaciones sobre el poder estructural que poseen los grupos empresariales, se podrían generar huelgas de inversión que provocarían que ciertos candidatos no resulten electos. Es complejo prever el futuro. Esto discrepa de la posverdad, en donde las percepciones falsas se pueden desacreditar con la evidencia que se encuentra disponible, por lo que no podemos concluir que un candidato traerá consigo crecimiento y o desempleo, generando así una disputa frente a las ficciones que pueden afectar el resultado electoral. Se debe entender que para la política de los discursos económicos en la esfera pública es necesario entender dos fenómenos. Primero, entender el concepto percepción errónea, donde Chilezuela es un caso de evaluación prospectiva, el cual difiere de la posverdad en que no existe evidencia disponible para desacreditar estados futuros, tematizando un futuro abierto e incierto, en donde seguimos la teoría de las expectativas ficcionales, de acuerdo a la cual las y los actores movilizan sus recursos para hacer un manejo de las expectativas que favorece sus intereses. Del mismo modo, seguimos la investigación sobre el voto económico, en el hecho de que tanto las y los candidatos oficiales disputan la atribución de culpa para establecer responsabilidad sobre el desempeño económico. Segundo, para entender la política de las expectativas ficcionales en la esfera pública y las redes sociales, es necesaria la investigación de los medios sociales y las redes de comunicación política, donde las dinámicas de la comunicación dependen de las propiedades estructurales de las redes. Se crea una diferencia porque no se hace uso de encuestas presenciales, sino que se extrae y analiza volúmenes de datos en tiempo real en las redes sociales. Este fenómeno se abordará desde 4 ángulos. 1. Desde el nacimiento y expansión de esta expectativa ficcional, intentando capturar la relación simbiótica entre los medios convencionales y las redes digitales en la producción de la esfera pública. 2. Preguntando cómo se producen y reproducen estas ideas del futuro en las redes sociales y se caracteriza la estructura de la discusión en torno a Chilezuela. 3. Se trazará una red de intermediarios, traductores y diseminadores que dan forma a la producción y reproducción de la expectativa ficcional en Twitter. 4. Se identificarán influenciadores que forman la discusión y se caracterizan el contenido compartido en la comunidad. Medios digitales y la esfera pública en el siglo XXI. Los medios digitales han sido cruciales para entender el comportamiento electoral, las campañas políticas y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Este surgimiento ha producido cambios en la esfera pública y en el proceso de formación de opinión. En la concepción tradicional de la esfera pública, la producción y el consumo de hechos económicos es medida por 3 actores principales: partidos políticos, expertos de think tanks y la academia, y periodistas. Para la mayoría, los partidos políticos nos representan un discurso legítimo y los medios digitales se han convertido en una fuente primordial de medios de expresión de la ciudadanía. Como resultado, los expertos y los ciudadanos no solo se conectan a través de la mediación de la prensa, sino también de los brokers activos que conectan ideas producidas en campo de expertos con los ciudadanos a través de los medios digitales. La producción de hechos económicos de parte de la prensa está entretejida con las redes sociales, puesto que los medios de comunicación extraen información de redes sociales para ser reporteados. En este escenario, votantes y políticos pueden desatender cuerpos de conocimiento autoritarios y aceptar discursos emocionales que desencadenan la posverdad. Chilezuela se considera una creencia falsa, ya que no está sustentada con certeza. Sin embargo, este es un mundo ficticio, en donde es difícil comprobar la evidencia dentro del dominio público. Se entiende como un set de ideas que tengan un conocimiento anticipado del suceso futuro basado en las decisiones presentes, que Becker denomina expectativas ficcionales. Esto conlleva incertidumbre. Los economistas y la política basan sus decisiones sobre cómo sus acciones presentes derivarán en escenarios futuros. Dentro de la misma línea se integra la esfera pública, que implica reconocer la veracidad en las aseveraciones y la economía pasada a un rol secundario, destacando que los actores tomen decisiones en relación a expectativas impuestas y o validadas a través de interacción social. Las expectativas ficcionales tienen implicancias importantes, puesto que no podemos saber si Chilezuela es del todo posible. Sin embargo, podemos reconocer un hecho crítico que modela las dinámicas políticas de las expectativas ficcionales en los medios digitales. Los actores buscan tomar ventaja de la incertidumbre y movilizar sus recursos para promover ideas que favorecen sus intereses.
Los hallazgos sobre este campo son consistentes con las expectativas ficcionales, ya que las y los autores tienen incentivos para disputar la responsabilidad y culpa sobre el desempeño económico pasado-futuro. Existe debate sobre la medida en que el voto económico está mediado por creencias políticas, donde el partidismo puede modificar la comprensión del desempeño económico en democracias estables o inestables. Sobre comunicación política, la caracterización de las redes sociales es crucial para entender la política de las expectativas ficcionales. Esto porque la desinformación forja narrativas de sentido común económico que sirven de principio interpretativo. En este sentido, los discursos económicos de la posverdad desafían el sentido común en ciencias sociales, puesto que confiamos en los números y son concebidos como hechos económicos científicos, al igual que en los economistas de la comunidad académica. Más cuando se trata de esfera pública en los medios digitales, hay al menos 4 fenómenos que cambian nuestra concepción de esfera pública. 1. La información en redes sociales puede modificar la percepción y opinión de los ciudadanos al exponernos a la desinformación de manera selectiva. 2. En redes sociales tienden a agregarse cámaras de eco que exponen a las personas a información similar. 3. Las cámaras de eco y la polarización se producen en parte porque las personas eligen fuentes de información que confirman sus posturas. 4. Las noticias falsas viajan más rápido que las noticias factuales y que son humanos y no bots o cuentas programadas quienes comparten estos contenidos en mayores proporciones. Sobre las redes de información política se apunta que los ciudadanos hacen uso de información socialmente adquirida para reducir los costos de buscar información política proveniente de expertos o ciudadanos con mayor conocimiento. En resumen, las percepciones individuales de las preferencias de otros están sesgadas hacia el consenso y que las personas son menos probables de percibir las percepciones de otros, si es que éstas son consistentes con las propias. Las personas somos menos probables de percibir precisamente los puntos de vista de los demás dentro de nuestras redes de comunicación y menos propensos a sentir que son preferencias externas o no razonables. Las personas juzgan las preferencias de los demás en base a sus circunstancias inmediatas, donde las redes con alta densidad en el cual hay comunicación de todos tienden a reforzar la homogeneización, mientras que las de baja intensidad sostienen opiniones heterogéneas. En redes sociales, al tener comunicación abierta a la participación de actores no expertos pero políticamente fuertes, la opinión de los ciudadanos se ve influenciada por actores no convencionales. Se analiza Chilezuela tal como se reprodujo viralmente en Twitter. El análisis en el campo de la comunicación política descansa en encuestas individuales para reconstruir redes egocéntricas e identificar los vínculos, frecuencia y puntos de vista con los cuales los respondentes discuten eventos políticos. Se utiliza información extraída de medios digitales, donde la base de datos contiene más de 17.000 puntos de entrada de Twitter entre tweets y retweets. Así, el procesamiento de datos incluyó la exploración de datos que incluye bigramas, frecuencias de palabras, histogramas e identificación de influenciadores. La segunda etapa consistió en aplicar análisis de clúster para identificar las propiedades estructurales de la conversación en torno a Chilezuela. Se logró identificar comunidades y nodos críticos que dieron forma a la conversación, tales como influenciadores y brokers, teniendo trazadas las comunidades promoviendo y disputando Chilezuela. Chilezuela se entiende como una campaña en los medios digitales que promueve a ciertos candidatos, extendiendo ideas, rumores o compartiendo noticias falsas. Sin embargo, es posible no vincular lo que ocurre en los medios digitales con el contexto de la esfera pública. Respecto a lo anterior, para comprender la dinámica de Chilezuela, es necesario caracterizar lo que ocurre en las redes sociales en 2 niveles que se desarrollarán posteriormente. Primero, Chilezuela está en una disputa sobre los discursos económicos, para lo cual es necesario trazar el campo estratégico más amplio en el que se desenvuelven las candidaturas. Segundo, Chilezuela fue producida e interpretada fuera de los medios digitales, donde se utilizó estratégicamente para promover una expectativa ficcional por analogía. Los eventos previos a las elecciones presidenciales de 2017 fueron propicios para generar una atmósfera que permitió enmarcar la elección en temas económicos. La nueva mayoría de 2013 buscaba representar las demandas de las movilizaciones sociales como una reforma educacional orientada a desmercantilizar y transitar a la educación gratuita. Al mismo tiempo, se consideró la realización de una reforma constitucional para cambiar la Constitución de 1980, las cuales fueron criticadas por la oposición y no pudieron ser aprobadas inicialmente. El nacimiento de la expectativa ficcional Chilezuela, la idea y el hashtag. Chilezuela como discurso de la esfera pública y como hashtag en redes sociales apareció después de las elecciones del 19 de noviembre por un resultado inesperado que creó una disputa. Las expectativas del sector empresarial proveen un ejemplo de Chilezuela, tal como se refleja en sus cambios en la relación a la prognosis y el resultado de las elecciones presidenciales. Una semana antes del suceso, las encuestas dieron un alza de votos al empresario Sebastián Piñera, provocando que el índice del valor de las acciones sufriera alzas sistemáticas. Sin embargo, los resultados no cumplieron las expectativas porque los votos disminuyeron y su contrincante Beatriz Sánchez obtuvo más votos de lo esperado, generando que IPSA sufriera su caída más dramática desde 2011. El
resultado de la encuesta fue cuestionado por los medios y vieron reforzada la tendencia en la que un gobierno de izquierda traería mayor volatilidad, preparando el terreno para el Chilezuela, la expectativa ficcional. En base a esto y diferentes comentarios de políticos, se viralizó #Chilezuela en Twitter y en otras redes sociales a través de imágenes y memes, consiguiendo descontento y desacuerdo, pero también incertidumbre en caso de que esto sucediera. Luego de aquello, las encuestas demostraron que un 47% de los ciudadanos creía que un gobierno de izquierda produciría estancamiento económico, mientras que un 35% estuvo de acuerdo con tal afirmación. Luego de ganar la derecha aumentó en un 39%. Chilezuela, a diferencia de creencias falsas, fue viralizada por los medios y personajes políticos, evidenciando la existencia de argumentos circulantes entre expertos. Se ha evidenciado que en un inicio las figuras públicas descartaron Chilezuela. Posteriormente esta ficción se viralizó mediante un uso estratégico del discurso de la esfera pública. Entonces, ¿cómo viajó esta idea a las redes sociales y en qué medida las personas lo creyeron y replicaron conforme a su apoyo o rechazo? Para responder, se proponen 3 estrategias. 1. Se identifican las propiedades estructurales de la expectativa ficcional de Chilezuela, tal como sucedió viralmente en Twitter. Con este propósito se realizará un análisis de clúster para identificar las comunidades produciendo y reproduciendo este contenido. 2. Se consulta si Chilezuela se produjo como una conversación nacional o más bien una discusión polarizada. Y 3. Para caracterizar el contenido, identificamos a los actores más influyentes en la conversación y caracterizamos finalmente el contenido reproducido. Chilezuela, Cámara de Eco, discusión nacional en la esfera pública digital. 70% de la conversación en torno a Chilezuela se trató de la replicación de contenido conocido como retweets y quiénes eran los usuarios que dominaron. Se identificaron a los usuarios que fueron replicados más veces y se definieron como influenciadores, además de que algunos seguidores dieron retweets más de una vez y no necesariamente al mismo influenciador. Utilizó un modelo de mixtura finita, una aproximación al análisis de clústeres que aborda la identificación de cada subpoblación como una distribución única. El resultado final de este ejercicio es la probabilidad de pertenecer a uno de los clústeres y el número óptimo fue de 2, lo que tiene directa relación a la cámara de eco, que apunta a que los individuos actúan en un ambiente caracterizado por una exposición selectiva a contenido que confirma sus opiniones, facilitando la polarización política. Esto sugiere que #Chilezuela generó 2 conversaciones paralelas que expusieron a las personas a información selectiva. El 70% de la conversación de Chilezuela corresponde a contenido compartido por medio de retweets organizado en 2 comunidades. Clúster 1. Influenciadores que promovieron la expectativa ficcional a través de contenido visual para delegitimar al candidato opositor, legitimando a Chilezuela entre imágenes y memes. Son homogéneos y cuentas creadas exclusivamente para promover esta expectativa, más de derecha. Clúster 2. Usaron el contenido de manera diferente, ya que más que disputar la veracidad de la expectativa ficcional con contenido empírico, deslegitimaron el discurso por medio de la burla. Algunos son de izquierda, socialistas e independientes. Utilizan menos Twitter, pero su exposición es más grande, alcanzando más usuarios que el grupo contrario. CNN Chile fue influenciador de los 2 clústeres, convirtiéndose en el broker entre ambas redes de comunicación política, lo que indica la relación simbiótica entre la esfera pública convencional y la esfera pública digital. Conclusión. Podemos reflejar, en base al texto, que la esfera pública tiene estrecha relación con las redes sociales y por ende que existe importante relación desde la esfera pública junto a la opinión pública y al público relacional, donde se refleja cómo la información desde las élites y medios de comunicación pueden conducir a entablar temas de discusión, como lo es la polarización política entre los y las ciudadanas a través de los vínculos fuertes y débiles de comunicación por medio de nuestras redes de contacto y redes digitales. Dentro de estas interconexiones deambula información verdadera, falsa o ficcional, como lo es el concepto de Chilezuela, que no necesariamente induce a la posverdad, las cuales pueden verse viralizadas a nivel global en cosa de segundos, como lo es en este caso a través de Twitter o a través de estudios de opinión pública como las encuestas, donde se han generado estereotipos respecto a nuestras creencias y el nacionalismo muy típico del chileno contemporáneo, los cuales se ven invadidos por la comparación con otros países y pueden verse utilizados a favor de intereses de ciertas personas con el fin de generar incertidumbre o bien por estrategia para lograr fines particulares o colectivos, ya sea en ámbitos políticos, económicos, culturales o sociales. Las expectativas ficcionales pueden verse influenciadas por nuestras ideologías, como pueden verse relacionadas a la saliencia y el encuadre dentro de Chilezuela.